Hoy vamos a desglosar una de las tecnologías más, revolucionarias de nuestra era. Hablaremos de los fundamentos de las redes neuronales, pieza por pieza. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Cómo es posible que una máquina aprenda a ver, o a escribir, o a conversar? O sea, ¿qué es lo que permite que nuestro teléfono, por ejemplo, reconozca una cara en una foto? No, no es magia, para nada. La respuesta está justo ahí, en la increíble arquitectura de las redes neuronales. Bueno, entonces vamos con la primera pieza de este rompecabezas, el concepto central. ¿Qué es en realidad una red neuronal? Porque el nombre, la verdad, suena a biología, casi a ciencia ficción, pero su núcleo es pura matemática. Y una muy elegante. Y miren, esta idea del MIT es fundamental. Lo resume todo de una manera perfecta. Porque, en el fondo, una red neuronal no es más que un sistema experto en encontrar patrones. Su única misión es aprender esa fórmula secreta que conecta una entrada con una salida. Imaginemos esto. Le damos miles de fotos de gatos y le decimos, esto es un gato. Con el tiempo, la red no es que se memorice las fotos, no. Lo que hace es aprender la función, la regla universal, para poder identificar a cualquier gato que se le ponga enfrente. Pero ¿saben qué es lo más increíble de todo? Que esta idea no es para nada nueva. Ya por allá, en 1989, un teorema con un nombre bastante rimbombante, el teorema de aproximación universal, demostró algo que es simplemente alucinante. Demostró que una red neuronal, incluso una súper simple con una sola capa intermedia, tiene el poder teórico de aproximar casi cualquier función que se nos ocurra. Imagínense. Esa fue la chispa matemática que de verdad encendió el fuego de la inteligencia artificial moderna. Prácticamente sentó las bases de todo lo que vemos hoy. Ok, entonces, si la red es como un edificio gigante, un rascacielos, ¿cuál sería su ladrillo? ¿Esa pieza fundamental con la que se construye todo? Bueno, la respuesta es una unidad muy simple pero muy elegante, inspirada directamente en nuestro cerebro, la neurona artificial. Y en este mundo la conocemos como el perceptrón. Y lo fascinante de este ladrillo es que su funcionamiento interno es súper sencillo. Sigue una receta de solo 3 pasos, siempre los mismos. A ver, primero, agarra cada dato de entrada y lo multiplica por un peso. Esto es para decidir qué tan importante es cada dato. Pensemos en los pesos como si fueran las perillas de volumen de un equipo de sonido. Segundo, le suma algo llamado sesgo, que es como un pequeño empujoncito para ajustar el resultado final. Y tercero, y esto es clave, pasa todo por una función de activación. Esto actúa como un interruptor, ¿saben? Decide si la señal es lo suficientemente fuerte como para dispararse y seguir su camino a la siguiente capa de neuronas. Y ya está. Esa simple secuencia, repetida millones y millones de veces, es el verdadero motor del aprendizaje profundo. Listo, ya tenemos el ladrillo. Ahora la pregunta es, ¿cómo pasamos de un solo ladrillo a construir algo gigante? La clave no está en apilar millones de neuronas a lo loco, sin orden. No. El secreto es organizarlas de forma inteligente, en capas. Y es justo aquí, en las capas, donde pasa algo increíble. Las capas permiten que la red aprenda de forma jerárquica. Es genial. Las primeras capas son como detectives novatos, ¿sí? Aprenden a ver cosas súper básicas. Líneas, bordes, colores, texturas. Las capas que siguen toman ese trabajo y lo combinan para ver formas más complejas, como un ojo o una nariz. Y las capas del final, las más profundas, juntan todas esas formas para reconocer conceptos abstractos, como un rostro completo. Es como una línea de ensamblaje de conocimiento, que va de lo más simple a lo más complejo, capa por capa. A ver, para que quede claro, una red con una sola capa, una red plana, puede aprender a separar cosas sencillas. Pero para entender la infinita complejidad del lenguaje humano, o para distinguir entre miles de objetos en una foto, se necesita profundidad, muchas capas. Estas capas le dan a la red una capacidad de expresión muchísimo mayor. En pocas palabras, la profundidad es poder. Vale, ya tenemos la estructura, neuronas organizadas en capas. Pero hay un pequeño problema. Cuando una red nace, es completamente inútil. Sus pesos y sesgos son totalmente aleatorios. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasa de ser una tabla rasa a convertirse en un sistema experto? Pues la respuesta está en el proceso de aprendizaje, o como se le conoce, el entrenamiento. El entrenamiento es básicamente un ciclo de prueba y error. Pensemos así.
Primero, la red hace una predicción, lanza una conjetura, como un estudiante intentando resolver un problema por primera vez. Segundo, medimos qué tan lejos se quedó de la respuesta correcta. A eso le llamamos calcular la pérdida. Y tercero, el paso clave, usamos ese error para ajustar todas las perillas de la red y optimizarla. La idea es que la próxima vez su respuesta sea un poquitito mejor, y este ciclo de predecir, equivocarse y corregir se repite millones y millones de veces. ¿Y cómo sabe la red hacia dónde mover esas perillas? Bueno, para eso usa un algoritmo llamado descenso de gradiente. La mejor forma de visualizarlo es esta de verdad. Imaginen que el error total de la red es como un paisaje lleno de montañas y valles. Estar en la cima de una montaña significa que el error es altísimo. El objetivo, claro, es llegar al valle más profundo, al punto de error mínimo. El descenso de gradiente es como un excursionista que, en cada paso, mira a su alrededor, busca la pendiente más inclinada para bajar y da un pequeño pasito en esta dirección. Repitiendo esto una y otra vez, poco a poco, va bajando hasta llegar al fondo del valle. Ok, entonces, si el descenso de gradiente es el que dice, hey, hay que bajar por aquí, la retropropagación o backpropagation es el mensajero que le dice a cada una de los millones de neuronas cuánto exactamente tiene que cambiar. Funciona así. Una vez que se calcula el error al final de todo, ese error se propaga hacia atrás, como una onda, a través de toda la red. Es como si se repartiera la culpa del error a cada conexión, capa por capa. De esta forma, cada peso y cada sesgo sabe perfectamente cuál fue su contribución al error y cómo debe ajustarse para que la próxima vez el resultado sea mejor. Ahora, un punto muy importante. No existe una única red neuronal para todo. Sería como tener una sola herramienta para arreglarlo todo. No funciona así. Al igual que una caja de herramientas tiene un martillo para clavar y un destornillador para atornillar, existen diferentes arquitecturas de redes, y cada una está diseñada para un tipo de dato y una tarea muy específica. Esta tabla, de hecho, resume bastante bien las arquitecturas más famosas. Por un lado, tenemos las CNN o redes convolucionales. Estas son las reinas del mundo de las imágenes. Son expertas en encontrar patrones en una cuadrícula de píxeles. Por eso se usan para cosas como el reconocimiento facial. Luego están las RNN o redes recurrentes. Su especialidad son las secuencias, texto, audio, series de tiempo. Por eso son perfectas para la traducción de idiomas, por ejemplo. Y finalmente están los transformers, la arquitectura que, la verdad, ha revolucionado todo, sobre todo el lenguaje, y que es el motor que impulsa sistemas como ChatGPT. Y bueno, todo esto que hemos visto nos trae directamente al día de hoy, al panorama actual. Porque los fundamentos que acabamos de repasar, la neurona, las capas, el descenso de gradiente, en esencia siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado de una forma radical, casi inimaginable, es la escala. Miren este número, 175.000 millones. Dejemos que esa cifra se asiente un momento. 175.000 millones. Eso no es la población de varios planetas. Es el número de parámetros, o sea, de esas perillas ajustables que vimos antes, dentro de un único modelo de lenguaje como lo fue GPT-3 en su momento. Cada uno de esos 175.000 millones de parámetros es un peso, una simple conexión entre dos neuronas que se fue ajustando durante el entrenamiento. Es esta escala masiva, esta densidad casi astronómica de conexiones, lo que permite que estos modelos puedan capturar la sutileza, la ironía y la enorme complejidad del lenguaje humano y del mundo. La diferencia no es solo de cantidad. Un modelo de este tamaño no es simplemente más grande, es fundamentalmente más capaz. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo, partiendo de operaciones matemáticas muy simples y apilándolas a una escala monumental, hemos creado sistemas que pueden ver, escribir y conversar. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, si estos son solo los fundamentos, ¿cuál es el siguiente límite que vamos a superar?